para terminar hoy. Esperemos que podamos terminar. Uy, Dios, esta pregunta está re bonita. ¿A quién le tocó? Ay, no me digas eso a mí. ¿Sí me escucho? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues a mí me tocó investigar y explicar pues, con mis propias palabras a qué hace alusión el término regulación del metabolismo y a qué niveles se suscita en la célula. Y bueno, yo lo que encontré es que la regulación del metabolismo va a ser los cambios que van a generar, en este caso los microorganismos, a las diversas modificaciones que se lleguen a presentar en su medio. Y esto va a generarles que se encuentren en un estado de estrés, lo que va a causar que busquen adaptarse al nuevo ambiente. Igual de manera precisa se enfoca en sus funciones tanto catabólicas como anabólicas para que en este caso no haya falta de un metabolito o que tampoco lleguen en exceso. En este caso, la regulación se va a llevar a cabo de dos maneras. Una es por la inducción y otra por la represión. La inducción va a ser causada por la existencia de determinados estímulos ambientales. Un ejemplo que encontré típico que es la producción de la beta-galactosidasa, que esta va a ser inducible en determinadas bacterias cuando en el medio se encuentre presente un azúcar de tipo beta-galactósido, como lo es la lactosa. Y por otro lado, la represión va a ser la desconexión o la supresión rápida de una ruta biosintética de un determinado compuesto. También un ejemplo es cuando el Escherichia coli crece en ausencia del triptófano, ya que la ruta para su biosíntesis, esta va a estar funcionando hasta que el aminoácido se encuentre presente en el medio. Y pues bueno, en forma general, la inducción pues va a permitir el ajuste rápido para el uso de sustratos metabolizables y la represión va a permitir el ajuste para la síntesis de una sustancia que va a intervenir como intermediario metabólico. Y bueno, de los niveles a los cuales se puede dar la regulación del metabolismo celular, pues yo encontré que una parte es a nivel de la transcripción. ¿Por qué? Porque lo que se tiene o se induce es la transcripción. Si se necesitan ciertas enzimas, pues se induce esa parte y si no se necesitan, se reprime la síntesis. Entonces, estamos hablando que este nivel de control está dado en la transcripción. O se da la transcripción o no se da la transcripción. Otro nivel al que se ejerce esta regulación es a nivel de traducción, y esto lo podemos ver en el operón triptófano, porque pues ahí va a depender hasta qué momento pues se tiene esta traducción para que se sintetice toda la información del operón o si se detiene. Entonces, a nivel traduccional también existe regulación. Y también pues, bueno, encontré que la regulación a nivel posttraduccional es cuando ya está sintetizada la enzima y pues se puede regular la actividad de la enzima impidiendo que se formen los productos, o se puede regular la actividad de la enzima por un mecanismo de modificación de la enzima. Entonces, los niveles a los que se puede dar la regulación del metabolismo celular son a nivel de transcripción, traducción y posttraducción. Y bueno, eso fue lo que encontré. Hay una parte ahí que no me gustó de lo que es tu párrafo. O sea, la regulación del metabolismo siempre van a ser cambios que generan los microorganismos a las diversas modificaciones que se presentan en su medio siempre, siempre, siempre. Y al encontrarse en estado de estrés, o sea, sí, o sea, cuando tú cambias el medio, pues obviamente cambia el metabolismo del microorganismo. Pero siempre, o sea, ¿estas son tus propias palabras?
porque ahí dice investigue y explique con sus propias palabras, ¿no? Entonces, Ajá. ¿sí son tus propias palabras? Pues parte de, porque bueno, es que yo O también bueno, como lo que después de todo leí, lo que explicaste, ¿cómo dejarías regulación del metabolismo? pues bueno, pues sería como que la serie de, pues unas series de reacciones químicas que pues que pueden asegurar que los, bueno, es que no sé, bueno, Pero es regulación del metabolismo, ¿no? ajá. Pero así ya en tus propias palabras, ¿a qué hace alusión este término? Mm, pues, mm, bueno, es que yo lo podría decir que sería como, bueno, hay unas series de reacciones químicas que pueden asegurar que los pues, metabolitos avancen, por lo que leí, pues en la dirección y velocidad correcta, pues para que cumplan parti bueno, las particularidades de cada momento de las células y el organismo. Ay, perfecto, eso está hermoso. ¿Eso dónde lo encontraste? Bueno, es que o sea, por lo que estuve leyendo, o sea, yo podría definirlo así. Ah, perfecto. O sea, justamente el metabolismo va a dirigir, ¿no? La regulación del metabolismo justamente hace alusión a que el metabolismo no puede estar produciendo todo siempre, ¿no? Si ya lo dejamos en palabras llanas, o sea, no puede estar todo el tiempo, por ejemplo, sintetizando lípidos, ¿no? Ajá, A pesar de que se requieren en la membrana celular, no puede estar todo el tiempo sintetizando lípidos, ¿no? Tiene que estar dirigiendo flujo de carbono hacia cierto lugar, ¿no? Y entonces tiene que estar controlado eso, ¿no? sí. De lo que has visto de glicólisis, la glicólisis siempre se lleva como. Mm, creo que no. La respuesta sería sí, pero varía la velocidad, no hay un control en el Ajá. flujo, ¿no? Y ustedes como ingenieros, pues aman los controladores, ¿no? Entonces, Ujú. tenemos que ver este control, ¿no? Eh, por ejemplo, yo luego les digo así, como imagínense en una industria no pueden manejar una línea de producción y todo el tiempo está operando la línea de producción, no puede estar operando todo el tiempo a la misma velocidad si hay cambios en el mercado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, si hay cambios en el mercado, pues la línea de operación pueden apagarla, pueden prenderla, ¿no? Entonces, esto es muy grueso, ¿no? Entonces, ¿en qué momento vas a tener la glicólisis acelerada? Pues cuando necesitas energía. Si ya tienes mucha energía, pues disminuyes lo que es la velocidad de la glicólisis, ¿no? Y ese es control del metabolismo, es regulación del metabolismo. Sí, sí, Sí. por eso me gustó más lo que dijiste, porque luego ahí le pusiste lo que es, buscan evolucionar. Pues obviamente Ajá. esto de buscar evolucionar tienes toda la razón, pero esto es más adaptación, ¿no? Esto es selección y adaptación, no Sí. es tanto la regulación del metabolismo, ya sería la regulación de la propia especie, ¿no? La propia especie se está regulando, ¿no? Para decir, me tengo que acomodar a tal cosa que eventualmente desembocaría, ¿no? En un cambio en el metabolismo, pero la regulación del metabolismo tiene más que ver en ese momento, ¿no? Ahorita, imagínense que ustedes están sentados, no sé si todos estén ahorita están en el estado alimentado, ¿qué está haciendo su cuerpo? Pues su cuerpo está sintetizando grasa, ¿no? Está sintetizando grasa para guardar toda esa energía, porque pues ustedes están comiendo carbohidratos, un montón de carbohidratos, ¿sí? Y en ese momento se debe de controlar, se debe de regular, ¿no? Para obtener lo que justamente se busca. Por eso la pregunta te dice a qué hace alusión y que lo explicas con tus propias palabras, ¿no? Lo de los niveles me agradó, pero creo que se completa con la siguiente diapositiva, ¿no? Sí, creo que Ok. sí. Ah, no, la anterior. Ah, ¿esa no es Esa tuya es la, también? esa es la que sigue, no es mía esta. O ya. Mm, ¿O a qué se refería? No, 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 pues es que para entender bien lo que es el control del metabolismo tenemos que ver esta parte. Ajá. Bueno, entonces, bueno, la pregunta 7 que dice, indique cuáles son los mecanismos que controlan la síntesis de enzimas y la actividad catalítica.
Bueno, para actividad enzimática vamos a encontrar 4 mecanismos, que es la modificación covalente, la modificación alostórica, la inhibición simple por producto final, ahí se me olvidó completarla, por enzimas o simógenos. Y para cantidad de enzima o síntesis de la enzima, va a haber 3, que es de inducción, represión e inhibición. Bueno, en la que sigue vamos a ver más o menos qué hace cada uno. Bueno, para actividad o actividad catalítica o enzimática, como lo dije, va a venir la modificación covalente, que esta básicamente es la unión de un grupo fosfato que se une covalentemente hacia la enzima. Se presentan 2 formas, que es la fosforilada y la no fosforilada. Este grupo covalente usualmente se une a residuos de serina, tirosina y no me acuerdo cómo se llama el otro. Pero un ejemplo de esta modificación sería en la glucógeno sintetasa, No, que que no te como lo acuerdas dije, cómo se llama el otro. tirosina, es que iba a decir tirosina, pero no sé si es esa. Treosina. Ah, sí. Madre. No, ¿qué va a decir su título? A ver, imagínense que ya están en noveno, ya terminaron. Les van a dar su título en 2 meses. ¿Qué va a decir su título? Que soy ingeniero falso. Muy bien, gracias. Gracias por decirlo. Tre, ¿qué es? No. Quítale la S y ponle una N. ¿Tronina? Ya. Continúa. Bueno, ok. Un ejemplo de esta modificación sería en la glucógeno sintetasa, que como lo dije, se van a presentar en forma fosforilada o no, y su nomenclatura es GS, o sea, glucógeno sintetasa en forma B y glucógeno sintetasa en forma A. La forma B es fosforilada y la forma A va a ser no fosforilada. En la forma B es cuando la enzima está de forma inactiva, por lo tanto va a ser la disminución de la actividad catalítica, y cuando no está fosforilada va a estar de forma activa, y por tanto va a haber una actividad catalítica pues buena. Espérame. La forma fosforilada y la forma no fosforilada no es igual para todas las enzimas. En este ejemplo va a estar de forma no fosforilada, va a estar activa, y fosforilada va a estar inactiva, pero en otro tipo de enzimas puede ser al revés. No hay como una regla para que cuando esté fosforilada esté activa y cuando no, pues tenga otro comportamiento. Es la única modificación covalente o modificación química que puede haber en el metabolismo, la fosforilación. ¿Cómo? Sí, o sea, aquí pusiste que en la modificación covalente se une un fosfato covalentemente. Ajá. ¿Es el único grupo que puedes unir covalentemente? Eh, bueno, ese lo ejemplificaron con ese grupo fosfato, pero puede que sí haya con otro grupo. Pero como ejemplo puse fosfato. Ok, ¿en qué van en teoría? Creo que apenas entramos en un poco de los operones. Apenas vimos la estructura del operón, hasta donde me acuerdo. Es que sí es una doctora responsable. Yo lancé al ruedo a mis alumnos sin darles nada de genética, así de vayan y mueran. Pero bueno, cuando lleguen a cuando lleven a nitrógeno, al metabolismo del nitrógeno, ustedes van a ver una enzima que se llama glutamina sintetasa. Y cuando vean a la glutamina sintetasa, van a ver que la modificación covalente, pues no solo es por fosforilación, ¿no? Se le pegan grupos muy grandes, ¿no? No me meto más para no tardarme mucho, pero pueden meter grupos así enormísimos, se pueden meter adenilatos completos o uridilatos, ¿no? Y también, por ejemplo, en la nitrogenasa se pueden meter ribosilación, bueno, ribosila de P, ¿no? Entonces son grupos muy grandes que se pueden meter. Hay otras proteínas que reciben otras proteínas, ¿no? Que también es una modificación covalente. Hay proteínas que covalentemente reciben otras proteínas y eso también es una modificación covalente. No solo el fosforilo. La glucógeno sintasa es sintasa, no sintetasa. La glucógeno sintasa, es una enzima que sí pueden encontrar en los procariontes, ¿no? No sé qué tanto está regulado por fosforilación, pero
no sé si me puedas decir una enzima que se regule por fosforilación, pero de procariontes, que estés bien seguro que está en procariontes. Enzima que esté en procariontes. Que tuviste que se regula por fosforilación. Si no la recuerdan, pues es porque no la vieron, no te preocupes, pero a ver si la recuerdas. O alguien del grupo vieron todo heterotrofia de carbohidratos, ¿no? Y luego vieron anfibolismo. Ninguna de estas partes vieron modificación covalente. Yo no recuerdo, no sé si los demás recuerdan. Supongo que no. Ok, continúa. Bueno, podría ser en el transporte, no, en el sistema PTS. En PTS podría ser, fíjate que en PTS podría ser, como tal no es parte del metabolismo, o sea, no estamos en una vía metabólica, pero por lo menos sí vieron que la fosforilación o edosa fosforilada se comporta de una manera muy distinta a edosa sin fosforilada, ¿no? Pero es una modificación covalente, tienes toda la razón. Te digo que no tienes una vía metabólica, porque no pertenece a una vía metabólica per se, pero sí estás modificando covalentemente la proteína. Sí. Sí, pues más o menos me acordé. Pero bueno. Muy bien. Las En la que alostéricas. sigue ahora sería la modificación. ¿Voy a decir algo? No, continúa. Ok. En la que sigue la modificación alostérica. En esta modificación es se llaman efectores son efectores los que se pueden unir a las enzimas y se unen en un lugar diferente al sitio activo. Como sabemos, el sitio activo es donde pues, se da la reacción del sustrato y la enzima, y algunas enzimas tienen un lugar diferente al activo, donde hay grupos alostéricos que se pueden unir. En este caso, esos efectores, estas enzimas catalizan diferentes tipos o diferentes pasos de reacciones. O sea que si está un efector, se va a ir a otra ruta, o si no está ese, se va a ir a otra ruta. A eso me refiero con que está en una serie de reacciones. Como que se puede decir que está como ramificado. Un ejemplo de esto sería la isotrato deshidrogenasa, que está en el ciclo de Krebs, y cuando está el efector que ATP, va a tener un efecto negativo, que o sea, va a bajar la actividad catabolítica, y cuando está un efector, el ADP va a ser una actividad positiva, una actividad mayor. Por otro lado, se encuentra la división por producto final. Aquí encontré que todo producto de cualquier enzima o de cualquier reacción puede ser un inhibidor reversible de la misma reacción. Esto se debe porque es un ejemplo, cuando creas mucho de algo, pues quieras o no, ese exceso te va pues a afectar de alguna forma, y es lo que le pasa a las enzimas. Cuando hay una acumulación de producto, hay una disminución de la actividad catalítica. Un ejemplo sería en la exoquinasa, que da como producto, que cataliza la reacción de ahí se me fue, glicerol fosfato, creo. Y pues si se llega a acumular mucho de este producto, pues va a haber una disminución de la actividad. A ver, otra vez. ¿Qué hace la exocinasa? Bueno, yo le digo exocinasa. ¿Qué hace la exoquinasa? Es que no me acuerdo si da glicerol fosfato. Y es exoquinasa. Exoquinasa. No me acuerdo si cataboliza la de glicerol 6-fosfato o de glucosa 6-fosfato. Glicerol son 3 carbonos, glucosa son 6. ¿Exo qué te dice? ¿Es de fuera? Es de fuera, muy bien, pero en este caso te está haciendo referencia a los 6 carbonos de glucosa, ¿no? Sí. Por eso se llama exocinasa, porque se fosforila la glucosa y la manosa, ¿no? Y la fructosa. Entonces, bueno, pero fíjate que la inhibición que ejerce la glucosa 6-fosfato sobre la exocinasa es inhibición por producto, pero no es por producto final. ¿Cuál es el producto final de la glicólisis? Piruvato. Piruvato. Si el piruvato inhibiera a la exocinasa, ahí sí sería inhibición por producto final. Entonces, solamente inhibición por producto, ¿no? Pues sí. Ok.
Tendrías que buscar exactamente el producto final que inhiba al principio. Por eso les pregunto en qué van. A ver, les voy a presentar una enzima que no sé si alcancen a ver. Yo no la voy a alcanzar a ver cuando sale. No, ¿Creo que qué le voy a bueno. compartir para que le vean? Ah, no. No, ahí está. La aspartato transcarbamilasa es la aspartato transcarbamilasa es una de las enzimas que están inhibidas por producto, por producto final. Yo sé que nunca la han visto, sí. No, nunca la habían escuchado. Yo no. Por ahí se las pudieron haber presentado en bioquímica general porque es un ejemplo perfecto para presentar las enzimas alostéricas inhibidas por producto final. Aspartato transcarbamilasa cataliza el primer paso de la síntesis de purinas, de nucleótidos de purina, y es inhibida por el CTP, que es el producto final. Entonces, esa sí está inhibida por el producto final, ¿no? Sí, sí. Sí. Entonces, no sería un ejemplo. Sería como algo aparte. ¿Del de la exocinasa? Ujú. Si me estás diciendo la inhibición de la exocinasa por la glucosa 6-fosfato, pues no. ¿Qué pasó, Miguel? La transcarbamilasa sería de las piridinas, ¿no? La de las pimidinas, perdón, sí, yo estoy enloqueciendo, sí, no es purinas. Mm, Ya era eso. Sí, sí. Ok. ¿La que sí? ¿Y tienes otra? Sí, pues todas las Ok. demás anteriores. Lo que había hecho. Ahora viene la de proenzimas ocimógenos. Estas son enzimas sintetizadas inactivamente, no sé por qué puse activamente. Se sintetizan inactivamente y se llegan a activar en presencia de hidrólisis o algunos precursores que ayudan a, pues, a activarse, pues. Eh, Estas enzimas son muy agresivas, es decir que si, como lo dije, si nació inactivamente va a estar siempre así, pero cuando la activan, pues empiezan a hacer su catabólisis muy rápido, son muy agresivas. Un ejemplo de esto sería la quimotripsina, bueno, esta que está acá. Nace de forma inactiva y cuando la tripsina se une a la enzima quimitripsinógeno, la activa. Y pues cuando es el proceso de que hace esta enzima es de polipéptidos, da dipéptidos. Y pues como lo dije, actúa muy agresivamente en este tipo de actividad. Tanto Ahora, el quimiotripsinógeno y el pepsinógeno, ¿dónde estarán? ay, sí, vi pero dónde, pero no la anoté. ¿A qué te suena? Quimotripsina. Bueno, el quimiotripsinógeno, cuando es hidrolizado, te da quimiotripsina, ¿no? Y el pepsinógeno, cuando hay, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí me escuchan? sí. Sí. Ah, y el pepsinógeno, cuando se hidroliza, les da pepsina. ¿Dónde está eso? Cuando comen. Mm, ¿En dónde estará? ¿Qué le pasa a la... Ahorita acabo de ver eso. ¿Qué le pasa cuando comen a la comida? La degrada, ¿no? Entonces, ¿quién la degrada? ¿Quién degrada las proteínas? La quimiotripsina y la pepsina, ¿no? Entonces, si son proteasas, pues así como se los estaba diciendo Sergio, se tienen que sintetizar inactivas, ¿no? ujú. ¿Cómo le hacen estas enzimas para no comerse, por ejemplo, el páncreas, ¿no? El páncreas produce la quimiotripsina. ¿Cómo le hace el páncreas para no comerse a sí mismo? Pues lo sintetiza como quimiotripsinógeno. Y entonces ya cuando va a digerir, pues ya una enzima la rompe y ya se genera lo que es la quimiotripsina. El pepsinógeno igual. El estómago, las paredes, las células que recubren, ¿no? El estómago no se van a comer a sí mismas con la quimiotripsina, ¿no? Para producirlas la generan como pepsinógeno, perdón. Y por eso la pepsina ya no ataca a las propias células, ¿no? Por eso esto de la agresividad. Ujú. Y en la anterior te faltó inhibición por retroalimentación. Bueno,
digo, es parte. Tanto la inhibición por retroalimentación como la inhibición por producto final son como ejemplos de la inhibición, del control alostérico, ¿no? Del control por ligando, ¿no? De la enzima ya sintetizable. Pero bueno, continúo. Y eso de Escherichia coli, ¿qué quedamos que íbamos a hacer si volvíamos a encontrar a coli con mayúscula? Ok. Me voy a poner 10, creo. Ahí se me fue. Ay, claro. 10 de 1000. Ah, 10 de 1000. Me estaba durmiendo, disculpe. Ya tenía sueño. Bueno, Ya, continúa. bueno, ahora para la síntesis de enzimas, como dije, va a haber tres mecanismos, que va a ser la inducción, represión e inhibición. La inducción, pues, en forma general, se estimula la síntesis de las enzimas, es decir, que aumenta la transcripción del gen. Un ejemplo de esto sería cuando hay un estado de hipoglucemia, que son niveles altos de insulina, aumenta la síntesis de las enzimas de glucólisis, las más importantes para que la glucólisis ayude a que bajen estos niveles altos de insulina. Niveles altos de insulina significa niveles altos de azúcar en la sangre. Entonces, ¿Y pues, es hipoglicemia o hiperglicemia? ahí estuve buscando, no sé si es hipoglucemia, hiperglucemia. Según yo vi que era hipoglucemia. No sé si me equivoqué. A ver, cuando tienes poca glucosa en la sangre y cuando tienes mucha glucosa en la sangre. Entonces, mucha, ¿te suena hipo o hiper? Ah, no, creo que es hiper entonces. Entonces, hiperglucemia es cuando tienes mucha glucosa en la sangre, ¿no? Y sí, Sí. la insulina promueve la transcripción de las enzimas de la glicólisis. Y el glucagón promueve las enzimas de la gluconeogénesis en el hígado, nada más, ¿no? A mí me agrada que hayas buscado eso, pero eso está muy enfocado en humanos, oigan. Pero bueno, lo tomaré como positivo, pero si hubieras buscado más de bacterias. Es que eso En la sería bueno. represión hay de bacterias. Ok. Continúa. Bueno, en la represión a veces se da por productos finales de la misma ruta y también se da por preferencia de sustrato. O sea que si está un sustrato va a actuar y cuando no, pues no actúa. Bueno, no se sintetiza la enzima. Un ejemplo de este sería que vimos en la práctica pasada cuando la glucosa está presente en E. coli y cuando crece con nitratos y condiciones aerobias, perdón, la nitrato reductasa pues no se va a, a sintetizar tanto porque el microorganismo que en este caso es E. coli va a preferir más a la glucosa porque como ya hemos visto, tiene más de dónde sacarle. Y cuando crece con nitratos, pues sí puede, pero pues prefiere mejor a la glucosa y pues por tanto no se sintetiza la nitrato reductasa. Pero sigue el tren de ideas que me acabas de decir. Cuando Escherichia coli es en presencia de glucosa y de nitratos, prefiere a la glucosa que a los nitratos. ¿Sí entendí bien? Sí, Ay, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? pues que los dos son sustratos para que Para coli puede crecer. crecer con esos dos sustratos, tanto glucosa como nitrato. O sea, que Escherichia coli puede crecer exclusivamente con nitrato, así como crece exclusivamente con glucosa. Ujú. Pero sí le das Segurísimo. pero como ya no entendí. Sí, O lo sea, que quiero que hagas, así como, bueno, vas, Miguel. sí, o sea, por ejemplo, si lo dices así, Sergio, parecería que hasta el nitrato puede servir como fuente de carbono. No, acuérdense que allí el nitrato pues, es su último aceptor final de electrones, el oxígeno es su último aceptor final de electrones, respiración aerobia y anaerobia. Y aquí en particular nos estamos enfocando a un sustrato que sea fuente de carbono. Entonces no es tan comparable, ¿vale? Ok. No lo podemos comparar. A lo mejor la glucosa y no sé, un hidrocarburo, ¿sí? Si tenemos por ahí a pseudomonas, ahí sí, ¿no? Porque ambos para la célula pudieran ser fuente de carbono y ambos los puede utilizar para generar estructuras carbonadas, para crecer. Ok. Por eso aquí como que la indicación es que tengan en cuenta, o sea, de que, ok, entiendo que puede respirar también nitratos, pero eso es con respecto a que su último aceptor final de electrones. Ya nada más era eso. Sí, ya entendí lo que me... Sí, ya.
Sí, es súper importante que distingan estas dos cosas, ¿no? Sí, yo sé que entendieron que cuando hay nitrato y oxígeno, pues prefiere el oxígeno, ¿no? Por eso Ujú, dice condiciones aerobias. ujú, Pero una cosa es la glucosa y otra cosa es que se respira, ¿no? Porque ujú. puede oxidar a la glucosa respirando nitratos. Tanto puede oxidar a la glucosa respirando nitratos como puede oxidar a la glucosa en condiciones aerobias. Sí, 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 sí. Sí, son ya dos cosas entendí. bien Sí, distintas, ¿no? sí, como sí, revolví los conceptos. Ok, Eh, y por último sería la inhibición. Pues en este no hay estimulación en la síntesis de la enzima y son agentes diferentes al sustrato. Creo que también me volví a confundir ahí. Pero a lo que me refiero son que pues cuando una enzima va a hacer su trabajo, pues necesita un sustrato. Entonces, al referirme que son agentes diferentes al sustrato, son cosas que no tienen nada que ver con esa ruta o con esa enzima. Por eso entonces, es como, a eso me refiero con agentes diferentes. ahí, Un tu ejemplo, ejemplo, ¿eh? sí, tu ejemplo que me llama la atención. Ok, un ejemplo. La enzima ribonucleasa, bueno, es una enzima. Aquí lo que leí es que cuando hay una proteína rica en leucinas, no decía nombre, solamente decía proteína rica en leucinas. Entonces, pues, cuando hay una proteína rica en leucinas, la enzima ribonucleasa no puede actuar, no puede hacer su trabajo, y por tanto, esa proteína rica en leucinas se le considera un inhibidor de la enzima ribonucleasa. Eso es a lo que se refiere mi ejemplo. Pero es un inhibidor de la enzima. Sí, la proteína rica en leucinas, sí. Es que sí decía la ribonucleasa, pues hace su trabajo, ¿no? Pero cuando llega a ese medio una proteína rica en leucinas, no, no me decía así, de hecho lo busqué mucho. Y cada vez que aparecía decía proteína rica en leucina. Entonces así lo Sí, puse. sí, sí, es leucine rich protein, sí, no, es una proteína con repeticiones de leucina. Pero, Ujú. eh, ok, si la proteína rica en leucina está inhibiendo a la ribonucleasa, lo que me llama la atención es, ¿está inhibiendo a la ribonucleasa o está inhibiendo la síntesis de la ribonucleasa? La síntesis. Porque en inducción y represión estamos en la síntesis. Sí, inhibición Y inhibe la síntesis de la enzima. Sí, la síntesis. Bueno, ok, sale. entonces, ¿cuál sería la diferencia entre represión e inhibición? Eh, es que inhibición se puede decir que actúa directamente en la enzima, o sea, básicamente la inhabilita, no la deja trabajar, y en represión, pues como que te da a escoger básicamente qué quiere, qué le gusta más y qué no le gusta. Así lo entendí. Pero ¿estás de acuerdo que si tú tienes una inhibición, bueno, de acuerdo así como lo estás poniendo, la inhibición es ya en la proteína sintetizada? ¿Estás de acuerdo? Ujú, Y es muy diferente de la represión, ¿no? Entonces, no sé si sí lo encontraste directo como un inhibidor de la enzima o como un inhibidor de la síntesis de la enzima. Porque si es un inhibidor de la síntesis de la enzima, entonces al final causa una represión. Sí, sí, es que, sí, sí. Si tienes una inhibición de la síntesis de la enzima, causas una represión. sí, 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 sí. sí, Entonces, para que cheques este ejemplo, porque sí me quedé como que la inhibición. Hay sí, voy una a buscarla bien. inhibición Sí, de es la que, síntesis, pero fíjate, sí, la inhibición de la síntesis eventualmente es una represión, ¿estás de acuerdo? sí, sí, Porque como tal, una inhibición de la síntesis, ah, eh, no, no que yo sepa. es que ahí me ¿Dónde confundí. encontraste esto de la inhibición de la síntesis? De un video de ¿Cuál? YouTube. Ay, Me- de que YouTube. Ahí está la Ah, ya vi. bibliografía. Es de una doctora que da bioquímica, de hecho. ¿Qué Glenny creen? Mirabal. Ujú, Glenny Mirabal. Ok, este YouTube está perfecto que utilices como fuentes a los videos, ¿no? Pero, este, sí
la personita te pone referencias, entonces crees más en ella, ¿no? Ay, que no puso. Normalmente, o sea, si yo estoy diciendo algo en YouTube y quiero que eso que tenga más validez, pues tengo abajo que poner 80 referencias, ¿no? Y hay muchísimos videos en YouTube que hacen esto, los que nada más ponen a hablar así como, bla, pues no. Ay, no sé qué querías decir, Miguel. No, sí que luego, o sea, voy a oírme horrendo, pero hay que tener como criterio de ver lo que luego nos dicen. Luego dicen, es que es el profesor de la universidad tal, pero de la universidad por correspondencia de, no sé, de Disneylandia. Entonces, o sea, no es que no sea válido lo que dicen, pero sí hay que contrastar la información, ¿no? Para que sea en este caso, pues podamos decir que es válida o es correcta la información que nos dicen. Era eso. Ujú. Sí, sí. Entonces, digo, si quieres lo puedes precisar y a ver si nos dices, ¿no? Capaz de que es un mecanismo distinto que yo no conozco, que realmente se inhiba la síntesis, ¿no? Sí, voy a Porque la buscar referencia es un alto total, ¿no? La inhibición es tal vez disminuir el volumen de la síntesis, que podría ser, ¿eh? Pero hasta donde yo sé, pues no. Sí, voy a buscarlo ya. Sí, lo corrijo. Le he preguntado de esto. ¿Quiere que diga en forma general que es el control negativo y control positivo? ¿O que más adelante lo digan con los ejemplos? Mejor más adelante, Ok. para ahorrar tiempo. Sí, pero lo iba a decir de forma general. Pero, Sigue. Bueno, ahora sería la pregunta número 8, que es defina qué es un operón y esquematice cuáles son sus elementos que lo constituyen y su función. Bueno, primero un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por los mismos elementos de control, o sea, promotor y operador y los genes reguladores. Y los elementos que lo constituyen son los genes estructurales, el promotor, el operador, el gen regulador, la proteína reguladora y el inductor. Ahora, los genes estructurales son aquellos que llevan la información para polipéptidos. Se trata de genes cuya expresión está regulada. Pero espérame, Después sigue la el proteína promotor. reguladora y es parte del propio operón. O sea, la proteína reguladora y Sí, el inductor son parte del propio operón. Repítame la definición de operón, por favor, Fabián. es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control, el cual es el promotor y el operador, y los genes reguladores. Va. El promotor y el operador están controlando la expresión de los genes estructurales. Ese sí es un operón, un conjunto de genes estructurales que están bajo el control de un promotor, un mismo promotor y El un mismo promotor y el operador. operador. La secuencia operadora y la secuencia promotora, pero tan, ¿no? Porque Ok, profe. los genes reguladores generalmente no son parte del mismo operón. Digo generalmente porque no es siempre, ¿sí? Entonces, mientras me lo dejes así, entre más general mejor, ¿no? Porque no todos Sí, los operones profe. tienen sus propios genes reguladores, ¿no? Hay unos que sí son autorregulables, ¿no? Pero en el caso de los operones, el gen regulador normalmente está fuera del operón, ¿no? O sea, está en otro lado. Entonces, dejemos la definición de operón con lo que son genes estructurales bajo el control de una secuencia operadora y promotora, de la misma secuencia operadora y promotora. Y por lo tanto, la proteína reguladora, ¿no? O lo que es el inductor, bueno, la proteína reguladora es una proteína, no va a formar parte del mismo operón. Sí. Sí, profe. Sí. Ok. Y ahora sí estabas definiendo Bueno, ahora me genes voy a... estructurales, y ahora, Sí, promotor. Este se trata de un elemento de control, que es una región de ADN con una secuencia que es reconocida por el ARN
polimerasa para después comenzar con la transcripción. Este se encuentra inmediatamente antes de los genes estructurales y se designa con la letra P. Después sigue el operador. Le Se modifícase trata de otro en la elemento de- presentación, por favor. En la presentación solo dice ARN. Sí, profe. Te faltó profe. lo de polimerasa. Sí. El operador es otro elemento de control, que es una región de DNA también, con una secuencia que es reconocida por la proteína reguladora. El operador se sitúa entre la región promotora y los genes estructurales y se abrevia con la letra O. Después sigue el gen regulador. Es una secuencia de DNA que codifica para la proteína reguladora que reconoce la secuencia de la región del operador. El gen regulador está cerca de los genes estructurales del operón y se abrevia con la letra I. Después sigue la proteína reguladora. Es una proteína codificada por el gen regulador. Esta proteína se une a la región del operador. Y por último, tenemos el inductor, el cual es un sustrato o compuesto cuya presencia induce la expresión de los genes. Entonces ahí es muy diferente, ¿no? Lo que es el inductor es un sustrato o un compuesto. Y la proteína reguladora, pues es una proteína, ¿no? Entonces, si la proteína induce o reprime, pues ya tendremos diferentes efectos, ¿no? ¿Qué parte de la RNA polimerasa reconoce al promotor? ¿Te acuerdas? No, profesor, si no me acuerdo. La vez pasada estuvimos discutiendo los diferentes subunidades de la RNA polimerasa, y hasta les dije hay un holo enzima y el core de la enzima y así, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuál es la parte de la RNA polimerasa que reconoce a la secuencia promotora? La subunidad ¿Sigma? sigma. Sigma, el factor sigma, la subunidad sigma, que hay diferentes subunidades sigmas, diferentes factores sigma, ¿no? Quedamos que por eso no existía, no podría existir Spider-Man, ¿no? No, el gen de la araña, bueno, los genes de las arañas nunca serían reconocidos por nuestros factores sigma, ¿no? Porque son diferentes. Sí, sí. Ok, si les quedan claros estos conceptos les tienen que quedar clarísimos para que saquen 10 en este examen. ¿Sí, todo claro? Nada más falta, ¿cuál era la función? ¿Cuál es la función, Fabián? En un operón en sí, ¿para qué te sirve? Ya sé que no, la pregunta no hablaba de la función del operón en sí, pero ¿para qué te servirá un operón? ¿Por qué existirán los operones? No, no, Fabián. Hola, ¿sí me escucha? Sí, profe. Por lo que yo entiendo, da algo así como la señal para, bueno, más bien indica para iniciar un proceso. Ok, y es algo diferente, ¿no? Porque aquí procesos completos, como cassettes, como módulos de bioquímica, de rutas metabólicas, están codificados completamente en operones, ¿no? Y entonces, pues se pueden sintetizar estos cachos de vías metabólicas de un solo golpe, ¿no? Con lo que son los operones. Es parte de lo que es el control que estábamos viendo de lo que es el metabolismo, pues se ejerce en procariontes a través de operones.
Y es una manera bastante eficaz, ¿no? Para poder tener un metabolismo que responda a diferentes condiciones ambientales. Sí, sí. Sí, profe. Ok, perfecto. La siguiente. No hay siguiente. Siguiente. Ahí está. Ya la vi. A mí me tocó la 9, que es la explicación de la clasificación de los operones. Y los operones básicamente se van a clasificar en 3 categorías y esto va a depender mucho de la forma en la que son regulados. Tenemos los operones inducibles, que en condiciones normales son los que no se expresan. Esto se refiere a que, bueno, las condiciones normales se refiere a que se regulan por moléculas que están en el ambiente, que son los aminoácidos, azúcares, metabolitos, y a estos son a los que se les llama inductores. Y si no se encuentra la molécula que va a actuar como inductor, los genes que están en el operón no se van a transcribir de manera activa. Ejemplo de esto, bueno, aquí se repitió, es el operón lactosa y el operón maltosa. Tenemos los operones reprimibles, que igualmente van a depender de moléculas específicas, pero este va a actuar opuestamente a los operones inducibles. En condiciones normales sí se va a expresar, aunque no tenga un agente inductor, y es el agente represor el que va a activarse. El inductor va a funcionar como un represor que se une al operador y este va a inhibir las funciones que... A ver, espérame, lo que acabas de decir, ¿cómo fue? de los reprimibles. ¿Me dijiste el inductor se va a comportar como un represor o escuché así horrible? Tal vez yo escuché mal. No sé si lo puedes volver a repetir. O sea que... Ay, perdóname, es que ya me hice bola. Es que ahí lo tienes, el inductor funciona como represor. El inductor funciona como represor. Bueno, lo que entendí es que el reprimible es que en las condiciones normales sí se va a expresar, aunque no tenga el agente inductor, o sea, me refiero a los aminoácidos, aunque no tenga esas moléculas. Y entonces va a funcionar como represor, o sea, va a ir reprimiendo la actividad cuando se une al operador. ¿Te cabrá ahí la palabra inductor? Bueno, en donde investigues, sí me lo marcaba como indicador. Ok, me acabas de decir indicador, pero decía, el inductor funciona como represor. Bueno, Sí. ahí de eso vale la explicación, o sea, el anunciado tal cual, de donde lo saqué, decía que el agente inductor es... a ver, espera, es que lo tengo apuntado. Que están mezclando, ¿no? Porque justamente un inductor pues induce y un represor reprime, no puede ser un inductor represor. ¿Sí? Sí. Ah, ok, entonces lo dije al revés. No, le estás diciendo de más inductor, ¿no? Ah, sí. Entonces el represor es el que se va a unir al operador y ese va a inhibir las funciones del promotor y de la transcripción, nada más. Nada más es un represor, ¿no? El represor reprime, tanto, así, simple. Sí, entonces es eso. Según el operador,
Sí, se une al operador y este inhibe las funciones del promotor y por lo tanto de la transcripción que viene después. Y, ya me perdí. Sí, de ejemplo de esto es el operón triptófano y el operón de histina. Y están los operones constitutivos que básicamente que independientemente de las condiciones en las que se encuentre, se van a transcribir activamente de manera permanente. Esto, bueno, por lo que entendí, es que continuamente va a suceder y no importa las condiciones en el ambiente, siempre va a estar ocurriendo. Y ejemplo de esto, están los operones de la DNA y RNA polimerasa y los operones que se encuentran en las proteínas de las cadenas transportadoras de electrones. No todas, ¿sí? Bueno, no todos, no todos los operones de la cadena transportadora de electrones se van a expresar de manera constitutiva, pero la idea es correcta, ¿no? ¿Estos genes cómo se llaman? Los que se están expresando todo el tiempo. ¿Los genes? Sí, bueno, no sé si lo viste. Sí, pero déjeme, pero porque no lo agregué. Que son los de mantenimiento de la casa, que así se traduce, ¿no? Directo del inglés, los genes de mantenimiento celular. El gen Z, creo, el Z y el Y. No, ¿cómo se llaman los genes constitutivos, ¿no? Que siempre se están expresando todo el tiempo. ¿Son los fenotipos? No, es algo diferente, ¿no? Es algo que de seguro les han platicado, ¿no? Hay genes que se expresan todo el tiempo, que se llaman genes. Que es de mantenimiento. Los genes constitutivos se llaman, ¿cómo? No les decimos housekeeping, ¿no? Housekeeping, ¿no? De mantenimiento celular. Sí. Sí, Sí, pero encontré muy poquito. Bueno, de la investigación que tengo, encontré que codifica para una proteína indispensable para la función celular y que se va a expresar en toda o en la mayoría de las estirpes celulares. claro, sí. Entonces, los genes de mantenimiento celular, genes de housekeeping, se expresan siempre. Sí, ni son inducibles ni son reprimibles. A cierto nivel, ¿no? Sí. ¿Tienen dudas sobre lo que son los operones inducibles y reprimibles? ¿Cuáles son los catabólicos y cuáles son los anabólicos? Eso no lo encontré, Pero ahí lo ves, ¿no? Si el operón maltosa y el operón lactosa, que ahí tienen que corregirle, ¿no? Porque está maltosa 2 veces. Si tienes el operón maltosa y el operón lactosa, ¿qué le hace la célula a la maltosa y a la lactosa? Pues lo degrada, ¿no? Y el triptófano y la histidina son construidos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los anabólicos y cuáles son los catabólicos? Catabólico sería la lactosa, ¿no, profe? El operón lactosa y el operón maltosa serían catabólicos, ¿no? Entonces, podríamos decir que desde la generalidad, no todos los operones inducibles son catabólicos, ¿no? Ahí. Los reprimibles anabólicos. Y los reprimibles son anabólicos, desde la generalidad. Perdón por la letra bonita. Sí. Ok, vámonos a la que sigue. Bueno, esta es la pregunta 10. Dentro de la regulación del metabolismo, defina los siguientes términos. Bueno, el primer término es sistema inducible. Bueno, este es aquel que en presencia del sustrato de la enzima provoca la síntesis de la misma. Este proceso precisamente corresponde al proceso catabólico, como por ejemplo el operón lactasa. Luego sigue el sistema reversible.
es aquel que en presencia del producto final de la reacción que cataliza la enzima impide la síntesis de la misma. Este también precisamente corresponde a los procesos de síntesis o anabolismo, que por ejemplo son el operón del triptofano. El que sigue es el de inducción. Bueno, en este proceso es en el que se aumenta la síntesis de ciertas enzimas debido a la presencia en el medio del sustrato, metabolizables. La siguiente, por favor. Bueno, la que sigue es represión. En este proceso disminuye la síntesis de enzimas. Esto es causado por la inhibición de la translocación o de la transcripción. Esto se da cuando la proteína represora se enlaza a un sitio específico del DNA o mRNA. El correpresor, bueno, aquí no sé si realmente sea una molécula, porque yo lo encontré como entre que era una molécula o un compuesto, que ayuda a iniciar la represión de transcripción al enlazarse a una proteína reguladora. El inductor hace todo lo contrario. También es un compuesto o una molécula que dispara para la transcripción genética al unirse a una proteína reguladora. Atenuación es el proceso por el cual se interrumpe bruscamente la transcripción antes de que se transcriban los genes del operón. O sea, es decir, que impide antes para la terminación, sí, es decir, que impide la terminación de la transcripción, o sea, no se da como por completo. Y por último es el control positivo y el control negativo. El control positivo es el mecanismo de regulación de la expresión genética en el cual una proteína activadora funciona promoviendo la transcripción de genes. Y en el control negativo es todo lo contrario, es el mecanismo de regulación de expresión genética en el cual una proteína represora impide la transcripción de genes. Y ya. ¿Cuál es la diferencia entonces entre atenuación y control negativo? Perdón, profe, ¿cómo? ¿Cuál fue la diferencia entre atenuación y control negativo? Ay, entre atenuación es que yo lo que entendí fue como que a mitad como del proceso impide la terminación de la transcripción de genes, y en el negativo, o sea que de plano no se hacen pues sin nada para la transcripción de genes. O sea que O sea, no hay ni siquiera un proceso de inicio o no sé. en el control negativo no hay nada de transcripción. Ajá, porque Y en la tiene una atenuación, proteína represora, y en la de atenuación sí inicia, pero como que lo corta. y entonces, ¿cuál es la diferencia entre represión y atenuación? Que, Porque las dos disminuyen, ¿no? La síntesis sí, de las enzimas. sí, una no termina de concluir y otra no empieza. Es lo que yo entendí más o menos. O sea, las dos, la atenuación y la represión tienen como por efecto final disminuir la síntesis de las enzimas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál será la diferencia entonces? Ay, es que no. Sí, están muy parecidas. Sí, de hecho. O sea, ¿A qué nivel se da la pero represión y a qué nivel se da la atenuación? Tienen como dos sopas, ¿no? Nivel transcripcional y nivel traduccional. Entonces, la inducción en dónde, la represión en dónde, la atenuación en dónde. les soy sincera, la verdad es que no sé. Este proceso por el cual se detiene bruscamente la transcripción, ¿de qué depende? No sé si lo encontraste. La verdad es que como tal las definiciones así no las encontré más como pegadas al operón, entonces yo como que de ahí traté de agarrar las ideas que era lo que hacía como una definición en general.
pero como tal no encontré así como una definición general de cada una. Ok, pero bueno, la atenuación ¿en qué operón lo encontraste? Si lo encontraste pegados a los operones, ¿en qué operón lo encontraste? Triptofano, ahí encontré que es donde actúa la atenuación, o sea, en La esa. atenuación, ¿no? Y en los operones anabólicos, generalmente, ¿no? Los operones anabólicos tienen este mecanismo, ¿no? Pero es un mecanismo que se da a nivel transcripcional, ¿no? Bueno, ya lo veremos después, ¿no? Cómo está funcionando a nivel transcripcional lo que es la atenuación. Pero es diferente, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Ya no es a nivel del DNA, ¿sí? Porque tanto la represión como la inducción funcionan a nivel de DNA, ¿no? La proteína tiene que llegar a reconocer la secuencia operadora y bloquear el promotor, ¿no? Y ese es a nivel de DNA, ¿no? O el inductor tiene que llegar y cambiar la forma de la proteína represora, se quita, ¿no? Y ya permite la transcripción. Es a nivel de DNA. Pero en este caso, en la atenuación, por fuerza, tiene que haber RNA mensajero, ¿no? Bueno, tiene que formarse una estructura especial en el RNA mensajero, y por eso decimos que es un mecanismo que es transcripcional, ¿no? Es un mecanismo transcripcional que detiene la transcripción, pero por fuerza debe de haber RNA mensajero. Si no hay RNA mensajero, no se detiene lo que es la síntesis de la enzima. ¿Sí, sí? Ok, profe, sí, ya me quedó más claro. ¿Segurísimos? ¿Todos? ¿Qué pasó, Victoria? ¿Sí? Bueno. Sí, quedó claro. Es que abriste el micrófono, por eso te pregunté. La 11. La Gracias. 11 es indicar el esquema del operón LAC, y tenemos que el gen LAC-I es es nuestro gen regulador. El sitio que lo va a regular, o sitio regulador, va a ser el sitio CAP. Los elementos de control va a ser LACO y LACPEC, y en el LACPEC donde va a iniciar la RNA polimerasa. Y a su vez tiene sus genes estructurales, que es el LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, y esos tienen sus enzimas características. La siguiente, por favor. LAC-I no pertenece al operón LAC. Bueno, pero es LAC donde inicia su represor de lactosa, la lactosa. donde se sintetiza el represor LAC, ¿no? Pero LAC-I no es parte del operón LAC. Sí, está por otro lado. Ok. Entonces, pues esto no podemos sacar más. Bueno, en el otro dispositivo tengo la tabla de sus funciones. Okay. Ya. La función del promotor LACP es la región del DNA con una secuencia que es reconocida por la RNA polimerasa, y de ahí se inicia la transcripción. El operador LAC es la región donde la DNA se reconoce por la proteína represora. Y en cuestión de los genes estructurales, como es LAC-Z, LAC-Y y LAC-A, esas codifican para sus enzimas. En el caso de es la beta-galactosidasa. La Y codifica la proteína, es la permeasa, y la LAC-A es para la beta-galactosidasa transeptilasa. El gen regulador es el que va a codificar nuestra proteína reguladora, y en el sitio CAP es donde se va a unir la proteína activadora de catabolitos, y así va a favorecer la unión de la RNA polimerasa a su promotor. Entonces, ¿será un sitio aparte? Porque por ahí tenías el sitio regulador como muy separado, ¿no? Bueno, es el que como que sería como no sé cómo explicarlo bien, sería como unos legos donde se hace que la lactosa saca la lactosa para que pueda iniciar el proceso de la transcripción. Bueno, ¿qué pasó, Miguel? No, estoy leyendo aquí lo que están poniendo. Moléculas difusibles, sitio regulador. Ok, ¿qué es lo que estás explicando, Brian? ¿Sí, verdad? ¿Estás hablando ahorita, Brian? No, yo, Jared.
Ay, perdón, Javier, ¿qué es lo que estás explicando? No, la función del sitio regulador. Del sitio CAP. ¿Hay quien se va a unir en el sitio CAP? ¿Jared? Bueno, en este caso ya con el aquí de la lactosa hace que no se una al sitio, ¿cómo se llama? Al LACP, y así puede iniciar la transcripción por la RNA polimerasa. A ver, en el sitio CAP se debe de unir un elemento, ¿no? Que haría como algo contrario a lo que hace la proteína represora. En el sitio CAP se debe de unir, ¿quién? Una proteína que se llama ¿cómo? ¿Qué dice el sitio CAP? Es la proteína. CAP, del catabolito. La proteína activadora de catabolitos, muy bien. Pero no va solita la proteína, ¿no? ¿Con quién va acompañada esa proteína? Porque debe de ir a... Perdón. Son dos proteínas adicionales, ¿no, profe? Es una proteína adicional, esa proteína CAP, pero esa proteína CAP va acompañada de una molécula chiquita para que se pueda unir a ese sitio. Y eso es importante porque estamos ahí hablando de la parte de la regulación positiva o del control positivo que se tiene sobre el operón. ¿Es la CAMP? Ok, la CAP, ¿con quién más? CAMP. Que en este caso sería El AMP cíclico. Muy bien, con el AMP cíclico, ¿vale? Eso como que va a facilitar, ¿qué va a facilitar o qué va a ayudar a incrementar? Que aumente la velocidad de transcripción. Muy bien, ¿vale? Y eso es muy importante porque, pues, si, otra vez, imagínense que ya están trabajando, si ya lo trabajan y les aumentan 50 veces su sueldo. Eso estaría genial para mí también, ¿no? Entonces, es significativo, se incrementa mucho la transcripción y por lo tanto la producción de las proteínas en juego, ¿vale? El sitio CAP es para eso, ¿no? Como para estimular la transcripción, siempre y cuando se une esa proteína, acompañada con esa molécula chiquita. ¿Sí estamos? Sí. Ok, ya, ahora sí me callo. Esto sucede en el control positivo, ¿verdad? Sí, acuérdense, un control negativo es voy a impedir la transcripción. Y un control positivo es voy a estimular, a promover la transcripción, ¿vale? Como que uno lo esconde y el otro la promociona, ¿vale? Una promoción, pues, es enseñar, ¿no? El represor es como esconder, ¿no? ¿Vale? Sí, profe. Creo que sí. Vale. Nada más lo que quería precisar es que el sitio CAP no está separado, ¿no? El sitio CAP tiene que estar dentro del operador, ¿no? Por ahí, parte de hecho está pegado a lo que es la secuencia promotora, ¿no? El sitio CAP. Porque me lo habías puesto un poco más separado, ¿no? En la diapositiva pasada, Jared. Sí, para que corrijas eso. Para que cheques bien dónde está lo que es el sitio CAP. Ok. Entonces, creo que ya les quedó claro eso. La que sigue. Pues la siguiente me toca a mí. Y en la pregunta número 12 nos decía que indicáramos de qué forma funciona el operón LAC de Escherichia coli en presencia en presencia y ausencia del control negativo de lactosa en el medio de cultivo, y asimismo mencionar cómo ocurre el control positivo en este operón. Bueno, el operón LAC, que en realidad significa operón lactosa, pero se abrevia LAC, es un sistema inducible. ¿A qué se refiere con esto de que sea inducible? Es que este tiene una proteína reguladora que produce un gen que va a regular si se produce o no una enzima. El gen regulador es un represor que impide la expresión. En este caso, se podría decir que el inductor es la lactosa, dependiendo si hay presencia o no de la lactosa. En este diagrama que podemos ver, que tenemos en la pantalla, tenemos la estructura del operón lactosa, y en esta situación señalamos que es con un inductor. Entonces, como ya sabemos, las estructuras del operón LAC están formadas por el gen Z, Y y A. En el gen Z
se va a codificar la beta-galactosidasa que cataliza la hidrólisis de la lactosa. Entonces la va a dividir en glucosa y galactosa. Y así en la primera parte tenemos la transcripción del ADN a ARN, después la traducción, el plegamiento a la proteína represora y esta sí se une al operador. La lactosa se une y la proteína represora se va a desprender y así se va a poder realizar la transcripción y después la traducción y llevar el proceso de una manera normal. La siguiente, por favor. Aquí tenemos el operón lactosa en ausencia de lactosa. Tenemos la situación sin un inductor en el operón lac, entonces se tiene la misma conformación de transcripción, traducción al sitio, pero no se une la lactosa, porque no hay presencia de lactosa, entonces se va a bloquear todo el proceso de transcripción y por lo tanto no hay una transcripción. También quería comentarle que en muchas bibliografías nos menciona que el verdadero inductor del sistema del operón lac no es la lactosa directamente, sino es la alolactosa. ¿Por qué? Porque la beta-galactosidasa transforma primero la lactosa en alolactosa. Entonces, esto es lo que pasa en presencia de un control negativo y en un control positivo, pues retomando lo que comentaba el profe Marín, existe una proteína reguladora que se une al operón, aumentando nuestra velocidad de transcripción, y esta proteína activadora por catabolitos, el CAP, cuenta con otras dos adicionales, que es un activador, que es el AMP cíclico, y el CRP, que es el receptor. Se une a la AMP cíclico y estas dos se unen a la... Y el ADN se fricciona y esto facilita que aumente la velocidad de transcripción de la ARN polimerasa. Y dentro de esto hay una represión por el catabolito cuando No escuché un bien. catabolito está ¿Qué presente. pasó? ¿Perdón? Es que te escuché como robot. ¿Qué dijiste al final? Que dentro de esto una recepción por el catabolito. Cuando un catabolito está presente, como en este caso la glucosa, ¿sí me escucha bien? Sí, sí, sí. La AMP cíclico disminuye y así disminuye su velocidad de transcripción. Y sin la glucosa, la AMP cíclica puede llevar su velocidad normal y esto puede aumentar. ¿No tienes imagen de eso o video de eso? Es que estuve viendo videos. Pero no Pues, encontraste ninguno. No, sí, pero no anexé ninguno. Ah, De los que les puse. Les puedo, si gustan, pasar uno por el WhatsApp. ¿Se los envío? yo les mando uno, pero no sé si lo puedan compartir para checarlo así rápido, para no perder tiempo. Sí. Ahorita lo checo. No sé si lo puedes compartir, Sergio. A mí, bueno, que luego les digo que... ¿Por dónde lo va a pasar? En WhatsApp. A ver, déjame ver si se abre. Es que no sé qué tan chido está el internet. Pero mándelo, si lo puedo abrir, lo abro. Ya lo mandó. Vamos a ver. Reproduciendo el operón. Black operon. A ver. ¿Quieren que lo proyecte yo? The entire structure Sí, por favor. as lactose. Si lo puedes adelantar, bueno, y le pone lo que es la... Entire structure is ¿Cómo qué? Que la adelantes. ¿Al adelanto? referred to as galactoside acetyltransferase. A repressor protein binds to specific regulatory regions of DNA, referred to as operators. The repressor is a tetramer composed of 4 identical monomers.
This interaction is thought to twist the DNA into a loop, which physically blocks transcription by RNA polymerase. Voy a poner pausa ahí. Thereby, Que regrese. ¿En este? Ahí está. ¿Sí están viendo qué cosa es la cosa naranja? Sí, siguieron lo que dijo la señorilla. La vocecilla. Eran los monómeros. O sea, son 4 monómeros que construyen un tetrámero, que es la proteína ¿qué? ¿Cómo se llama eso que está en naranja rojito? Es la proteína reguladora. Eran 4. ¿Cuáles? ¿La proteína qué? AMP. No. Es la proteína represora, ¿no? Es la proteína represora, ¿no? La proteína represora es un tetrámero, es un homotetrámero que tiene sitios de unión hacia lo que es el DNA, ¿no? Entonces, literalmente está reconociendo esas secuencias en rojo. ¿Las secuencias en rojo qué eran? ¿Las secuencias qué? ¿Cómo se llamaban esas secuencias donde se une la proteína represora? ¿Los operones o los promotores? Ay, el operón es completo, ¿no? La secuencia operadora, ¿no? Sí, son secuencias operadoras, ¿no? Si se fijan, hay 2 secuencias operadoras, bueno, hay más. Pero por lo menos ahí se está pegando lo que es la proteína represora. Fíjense cómo la proteína represora llegó y vean qué le está haciendo al DNA. ¿Qué le hacen? ¿Qué le hace la proteína represora al DNA? Como que lo enreda, ¿no? Bueno, lo dobla. Lo dobla. ¿Y qué será la secuencia en verde? RNA. No. Todo es DNA nada más. La secuencia en verde es... ¿Qué es lo que quiere esconder para que no lo encuentre la otra? La RNA polimerasa, ¿quién quiere encontrar? ¿El sitio promotor? ¿A los Y entonces, ¿qué es lo verde? sitio promotor? El sitio promotor, y ahí está incluido lo que es el sitio CAP, ¿no? Entonces, fíjense que ahí les está dando la condición, no hay lactosa, ¿no? No hay lactosa presente, y entonces tenemos lo que es el control negativo. Así como lo habían explicado, el control negativo es cuando se evita la expresión, ¿no? De los genes, ¿no? Una proteína represora siempre debe evitar, ¿no? Lo que es la expresión de los genes. Ok, ¿me puedes dar play? thereby promoting transcription of the lac operon. Ponle pausa, por favor. Ahí, justamente. Se puede regresar tanto. Ay, perfecto. Bueno, este es el video demo de un libro muy caro, pero bueno, si se fijan, ahí se brincó a otra situación. Sí, las secuencias operadoras eran las rojas, ya se fijaron que las secuencias operadoras están libres, ¿no? ¿Sí las ven libres, las secuencias rojas? Sí. Sí. Ya están libres, ¿no? Y ahora tienen una proteína verde. Esa proteína verde, ¿quién es? ¿No era el sitio que en el otro momento estaba escondido? No, justamente está llegando al sitio que en otro momento estaba escondido. Y si yo les digo que lo azul es la RNA polimerasa, entonces, ¿qué será la proteína verde? De hecho, como que la proteína verde está como llamando, ¿no? A la RNA polimerasa. No lo hace, pero como que está llamando a la RNA polimerasa, ¿no? Sí, si se fijan ahí como que le está diciendo, vente para acá. No lo está haciendo, ¿eh? No convoca a la RNA polimerasa, pero facilita su acción. Ese es un control positivo. ¿Quién es la proteína que ejerce el control positivo en el operón LAC? ¿Qué proteína ejerce el control positivo en el operón LAC? ¿Proteína CAP? La proteína CAP en complejo con. Se acaba de explicar el maestro hace ratito.
AMP cíclico. Con el AMP ¿no? cíclico. Sí. Siempre y cuando haya AMP cíclico se forma el complejo kappa AMP cíclico y entonces se puede pegar ahí, favoreciendo lo que es el complejo abierto de la RNA polimerasa, porque ahí inmediatamente se ve, ¿no? Le puedes dar play y luego pausa, porque es como un poquito rápido. Ahí ya está lo que es la RNA polimerasa, y fíjense cómo se está favoreciendo, ¿no? Cómo se dobla lo que es el DNA. Vuelves a dar play, por favor. Y ahí ya, ¿no? Ya empieza a transcribir, ¿no? Ya está saliendo, ¿no? Y no sé si vieron que se botó una proteína, ¿no? Vamos a ver. Se pega y ¡pum! ¿Vieron cómo salió una proteína en azul, no? Otra vez ahí se ve cómo se forma, ya ahí ya está el complejo abierto y ¡pam! ¿No? Esa fue la subunidad sigma, ¿no? Ya hay subunidad sigma, ¿no? Y entonces, de esa manera tienen lo que es el control positivo. Ya tienen diferentes condiciones. Si se fijan, no sé si pueden... ustedes se fijan en estas condiciones. Hoy tapé lo importante. Aquí. Allá les está dando las condiciones. Vean cómo tienen lo que es la cantidad de glucosa, la cantidad de lactosa y la cantidad de AMP cíclico. ¿Sí lo ven? Entonces tienen diferentes condiciones. Si hay mucha glucosa y mucha lactosa, ¿esperan ustedes que se exprese el operón? No vuelvo a repetir. Si hay mucha glucosa y mucha lactosa, ¿esperan ustedes que se exprese el operón? No. ¿Y qué es lo que ven en la imagen? Cuando hay glucosa, los niveles de AMP bajan. Los niveles de AMP cíclico bajan y de hecho, fíjense, hay poco AMP cíclico, pero la proteína represora se quitó, ¿no? Fíjense, la proteína represora se quitó porque tienen a la lactosa presente. Entonces está presente el inductor verdadero, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en la segunda condición? ¿Cuál es la diferencia entre la primera condición y la segunda condición? No hay qué. No hay ni AMP cíclico ni lactosa. Hay poca lactosa. Entonces, si no hay lactosa, ¿qué va a pasar con la proteína represora? ¿Va a seguir trabajando? Muy bien, va a estar pegado, va a estar reconociendo a los sitios operadores. Y entonces, ¿qué va a pasar con el promotor? Va a seguir estando envueltos y todo. No va a ser reconocido por lo que es la RNA polimerasa y por eso no puede llegar a pegarse, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa en la tercera condición? En la tercera condición no tienen glucosa, no tienen lactosa, hay mucho AMP cíclico, ¿no? Y fíjense quién está, ¿no? Ahí está lo que es la proteína represora, ahí está el kappa AMP cíclico, porque hay AMP cíclico, porque no hay glucosa, y ahí está la RNA polimerasa pegada a lo que es el kappa AMP cíclico, pero pues no puede avanzar, ¿no? No puede avanzar porque aún así está habiendo bloqueo por parte de la proteína represora. Y ahora, ¿qué sucede en la última? ¿Qué sucede en la última situación? En la última situación no hay glucosa y hay lactosa. Y entonces se forma lo que es el complejo kappa AMP cíclico y se estimula lo que es la transcripción, ¿no? Así como dijo Miguel, yo muy feliz de que me aumenten 100 veces mi sueldo, ¿no? Sí, sí. Están aumentando hasta de 80 a 100 veces, ¿no? La transcripción, ¿no? La presencia del complejo kappa AMP cíclico estimula el nivel de la transcripción en 80 y 100 veces. Y ahí lo pueden ver, ¿no? De hecho, si le das play, se ve re curioso, ¿no? Ahí se ve cómo se está transcribiendo todo. Y si se fijan en la situación 3, llega a lo que es la RNA polimerasa y se bloquea, ¿no? Porque si le puedes regresar, ahí, bueno, le regresaste mucho. Ahí vean la condición 3, se ve cómo llega la RNA polimerasa, pero ya no puede avanzar, ¿no? ¿Sí?
Aquí justamente se vio cómo llegó una RNA polimerasa y ya no pudo avanzar, ¿no? ¿Sí lo ven? And their mRNA translated. Y entonces, eso que acaba de llegar, bueno, si Would quieres, all transcribe. deja que siga. Deja que siga. And their mRNA Y translated. ponle pausa. Ahí. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Corran, que ya son 4:30. ¿Ribosoma? Son ribosomas, muy bien. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esa moleculita chiquita? ¿La enzima? No, ¿qué? Esa moleculita chiquita, ¿qué es? ¿Qué forma tiene? Tal vez la... ¿Se acuerdan que les dijo el maestro que tenía forma de L cuando ya tiene la estructura tridimensional? Que era un trébol cuando está aplanado. Empieza con T y termina con RNA. Es RNA de transferencia, ¿no? Es RNA de transferencia que ya dejó lo que es el aminoácido y este hilo naranja, ese hilo naranja, sale una flechota. ¿El hilo naranja qué es? Si lo ven morado. Ay, yo lo veo, ¿y por qué dije naranja? Yo lo veo rosa. Bueno, rosa morado. Ese, bueno, el hilillo ese. ¿Qué está leyendo el ribosoma, muchachos? ¿Al RNA mensajero? Entonces es RNA mensajero. Y ahí se ve, ¿no? Que tienen el evento de la transcripción y la traducción acoplados, ¿no? Y se ve cómo está saliendo el RNA mensajero y ahí ya llegó un ribosoma, ¿no? Y ya está traduciendo, ¿no? Y creo que si le pones play, creo que sigue, ¿no? Ahí se ve cómo está reconociendo, está leyendo los tripletes y está sintetizando lo que son las proteínas, ¿no? La transacetilasa, la permeasa y la beta-galactosidasa. Y ya no. ¿Sí les quedó más claro o no? Sí, sí, más claro. Ok. ¿Sí les quedó claro cuál es el control positivo y cuál es el control negativo? Profe, entonces, a ver, del control positivo y negativo, un control cuando el producto del gen regulador activa la expresión. O sea que se necesita un activador y en el control negativo se reprime el gen regulador y por lo tanto hay una represión. No hay una represión de la expresión. Hay una represión de los genes estructurales, ¿no? Ok. Control negativo, represión de los genes estructurales. Control positivo, inducción, ¿no? O expresión de los genes estructurales. ¿Sí? Sí. O favorecen la expresión o la inhiben, la bloquean, ¿no? La reprimen. Ok. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la represión por catabolito en el operón LAC. Realmente el represor LAC es una proteína que reprime la transcripción del operón. Esta cual lo hace mientras se une al operador, que a su vez se traslapa parcialmente con el promotor. El represor cuando está unido, pues bloquea el camino de la ARN polimerasa y de esta manera evita la transcripción. El gen que codifica el represor LAC es el LAC-L, si no recuerdo. Y está está como que bajo el control de su propio promotor. Este gen se encuentra algo cerca más bien se encuentra cerca del operón LAC, pero pues no es tal cual parte del operón y se expresa por separado.
Otra cosa que es importante, que es cuando la lactosa no está disponible, el represor se une al operador y así se evita la transcripción por la ARN polimerasa. Pero si la lactosa está presente, entonces el represor va a perder su capacidad de unirse al ADN. Una vez que se separe el operador, despeja el camino para que entonces la ARN polimerasa transcriba al operón. No sé si me escucho bien o hay algo de ruido. Sí, te escuchas bien. Ok, gracias. Con todo el ruido te escucho bien, pero ¿cuál es la represión por catabolito? Bueno, es que esto es lo que estaba como viendo, entonces es lo que alcancé como a leer. No sé si lo confundí. Sería Pero el mecanismo de control global que controla el uso de las fuentes de carbono o algo así, que está presente, algo así leí. Y que excelente, es un mecanismo de control global que regula, ¿no? Qué fuente de carbono se va a consumir y metabolizar, ¿no? Es un mecanismo de regulación global, pero ¿cómo se lleva a cabo esta represión por catabolito? Porque hemos estado hablando, ¿no? Así de, ay, si el CAP, el amepcíclico y bla, 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 pero ¿cómo se da? ¿Quién ejerce la represión catabólica? En Escherichia coli, ¿cuándo se da la represión catabólica? Brian. ¿La proteína se une al operador? Bueno, la proteína represor se une al operador. No, esta es represión catabólica. ¿Qué significa represión por catabolito? Significa que, por ejemplo, cuando Escherichia coli está creciendo en presencia de glucosa y lactosa, ¿qué va a preferir consumir? Si Escherichia coli crece en presencia de glucosa y lactosa, ¿qué va a preferir consumir? Glucosa. ¿Por qué? Porque, pues... la glucosa es fácil de metabolizar, creo. Pues si la lactosa es como si fueran dos glucosas, ¿no? Pero solo porque evolucionó, ¿no? Evolucionó para preferir la glucosa, tan, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hace para reprimir, ¿no? La síntesis de las enzimas, ¿no? Si hay glucosa en el medio, se reprime la síntesis del operón, bueno, de la síntesis de las enzimas que están en el operón LAC. ¿Cómo le hace? ¿No era por la proteína activadora de metabolitos? Que este es como el sensor de la glucosa. O sea, ¿cómo va a detectar si hay glucosa o no hay? Con base a esto va a hacer la transcripción. Pues no es el sensor de la glucosa, pero por lo menos pongamos la condición. Si hay glucosa en el medio, ¿qué va a haber? Lo puedo escribir. Vamos a ponerlo así, ¿no? Si hay glucosa en el medio, ¿qué va a pasar con el AMP cíclico? ¿Están altas o bajas concentraciones? Bajas condiciones. No se puede fijar, ¿no? Está en bajas concentraciones, muy bajas concentraciones, ¿no? El AMP cíclico está en bajas concentraciones. Y si el AMP cíclico está en bajas concentraciones, ¿qué va a pasar con la proteína CAP? ¿Se puede unir aquí? No se podría fijar. No se puede pegar al sitio CAP, ¿no? Y el sitio CAP, ¿qué queda? Bueno, si la proteína CAP no se une al sitio CAP, entonces no se va a estimular lo que es la transcripción, ¿no? De los genes del operón LAC. ¿Sí? Se acuerdan, ¿no? Tiene que llegar la proteína CAP a pegarse a su sitio y eso favorece, ¿no? Que la RNA polimerasa se monte sobre el DNA y entonces se estimula la transcripción hasta 80 veces, ¿no? De 80 a 100 veces. Entonces, si eso no sucede, pues, ¿qué va a pasar con la expresión del operón LAC? Pues va a estar calladita, ¿no? O sea, apenas se va a expresar una enzimita, ¿no? O dos enzimitas, o tres, pero no más. ¿Sí? Sí. Mencionaba sobre lo de
la glucosa, ¿por qué prefería la glucosa que la lactosa, no? Se supone que pues requiere pocos pasos la glucosa o más bien menos energía para descomponerse que la lactosa, ¿no? Claro, o sea, para degradar la lactosa, pues hay que invertirle, ¿no? Sí, sí. Entonces, si hay glucosa en el medio, hay poco AMP cíclico. Si no hay AMP cíclico, no se activa la proteína activada por catabolitos y entonces no se une al sitio CAP y entonces no se promueve la transcripción. ¿Sí? Nada más una pequeña precisión, chicos, porque luego como que lo dicen muy al aire de que ahí le saca más energía o prefiere la glucosa y es así como si le supiera rica la glucosa a la célula, ¿no? Recuerden que es así como tiene preferencia por ella, pero porque tanto los proteínas que están involucradas con el transporte, que en este caso son las del PTS, ¿no? Para Escherichia coli, como hay enzimas para su degradación que son de tipo constitutiva. Entonces, pues, de alguna manera, lo que les dice el maestro, la evolución ha hecho que tenga preferencia, pero también por esta situación. Ya las células vienen con estas proteínas, tanto de transporte como de degradación, que son constitutivas. Y bueno, lo que le permite en este caso sacar mucho provecho a estos azúcares, ¿vale? Para que no lo vean como que, ay, es que tiene preferencia, pero luego lo dicen muy al aire, o que tiene preferencia, pero por esta situación. Las enzimas, proteínas, tanto involucradas en el transporte como de degradación, pues son de carácter constitutivo. Sí, ahí están. Por eso también las prefiere. ¿Vale? Sí, profe. Ok, esto de la represión por catabolito va junto con pegada. ¿Y vas a explicar más? Continúa. Pues bueno, estaba esta tablita que era como la forma de transcripción, bueno, las condiciones de transcripción. Siempre cuando se presentaba glucosa y no había lactosa o en presencia de las dos, ¿qué pasaba con el represor? ¿Qué pasaba con qué? Ya no te escucho. Miau. ¿Solo soy yo? Perdón. ¿Qué era lo que... bueno, que mencionaba que en presencia ya sea de glucosa o lactosa, ambas, era como lo que pasaba con la proteína activadora y el represor. Por ejemplo, con la glucosa, en presencia de glucosa y sin lactosa, pues no se iba a unir, no se une la proteína activadora y se une el represor, pero no habría transcripción. Si habría glucosa y lactosa, entonces no se iba a unir la proteína ni el represor. Entonces, bueno, lo que decía esta tabla que era un nivel bajo de transcripción. Y cuando no hay ni glucosa ni lactosa, se iba a unir la proteína y el represor. No iba a haber transcripción. Cuando la lactosa estaba presente, pero no la glucosa, se iba a unir la proteína, el represor no, y la transcripción sería fuerte. Pero, bueno, tengo duda aquí, no sé, por ejemplo, cómo sea, digamos, una transcripción fuerte y una transcripción débil. O si esté como bien redactado, por así decirlo. Por eso decíamos lo del sueldo, ¿no? ¿Te acuerdas cuando dijimos lo del sueldo? Ajá, sí. ¿Trabajas? Sí. Ahora imagínate que te suben el sueldo 10 veces. Pues sí, lo ¿Cuál fue el sueldo débil y cuál fue el sueldo fuerte? ¿No? Es lo mismo acá. La transcripción fuerte es cuando se aumentan los niveles de transcripción, ¿no? Hay muchísimos niveles. Está todo lo que da, ¿no? Está rapidísimo en lo que es la transcripción. Hay mucha enzima, ¿no? En lo que es el citosol de Escherichia coli. Cuando el nivel de transcripción es bajo, hay muy poca enzima. Hay, pero muy, muy, muy poca enzima. Poca enzima. ¿Sí?
¿Sí ves la diferencia entre fuerte y débil? Ujú, sí, ya quedó. Sí, gracias, profe. Pregunta rápido, ¿el AMP cíclico quién lo sintetiza? ¿Quién sintetiza el AMP cíclico? ¿Y por qué para que se active esta síntesis no tiene que haber glucosa? Por ahí Sergio mencionó algo al respecto. ¿No era algo así lo que mencionaban del glucagón, creo? Muy bien, en nuestras células tiene que estar presente el glucagón para que se sintetice AMP cíclico. Ahora estamos en Escherichia coli. ¿Se acuerdan de el PTS? ¿Sí se acuerdan del PTS o no? Sí, más o menos. Bueno, yo poquito. Más o menos. Entonces, si se acuerdan de PTS, ¿qué debe de suceder para que haya síntesis de AMP cíclico? ¿Quién debe de estar en qué estado para que se estimule la adenilato ciclasa o para que no se inhiba la adenilato ciclasa? ¿Se acuerdan de la adenilato ciclasa? O la adenilil ciclasa, adenilato ciclasa, adenilil ciclasa es la enzima que sintetiza AMP cíclico, ¿no? A partir de ATP. ¿Y en qué condiciones está activa? Cuando está fosforilado. Cuando está fosforilada, ¿quién? ¿No me puedes repetir la pregunta que ya me confundí un poquito? Ya ibas bien. O sea, ¿en qué momentos está activo la adenilato ciclasa? Cuando se fosforilando por modificación covalente, tal vez. Pero ¿quién modifica? No se fosforila directamente la adenilato ciclasa. ¿Quién se fosforila? La glucosa primero, ¿no? Si habla del sistema PTS, primero la glucosa. ¿Quién la fosforiló? La enzima C, me parece, la que está en la entrada. E2C es la que transporta, E2B le pasa el fosfato, ¿no? Y entra la glucosa fosforilada. ¿Quién le cede el fosfato a E2B? E2A. ¿Se acuerdan? E2A es el que le cede el fosfato a E2B. Eso siempre cuando haya glucosa, ¿no? Porque la glucosa está llevando los fosfatos. Si no hay, ¿cómo queda E2A? ¿Era el pirofosfato? Se queda lo que es el fosforilo, ¿no? El E2A se queda fosforilada, ¿no? E2A se queda fosforilada. ¿Sí se acuerdan? Y si E2A está fosforilada, eso significa que se activa la adenilato ciclasa, ¿no? Y eso produce AMP cíclico, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto va junto con pegado con la de la exclusión del inductor, ¿eh? Si me siguieron, si están conmigo todavía, ya están dándome el avión, ya no están poniendo atención, todo. Ya le entendí. ¿Sí están conmigo? Yo me confundí. ¿Quién era el que lo sintetiza? Entonces, glucosa. Cuando no hay glucosa, si no hay glucosa, entonces E2A, ¿cómo está? Fosforilado, ¿no? Entonces, E2A está fosforilada. ¿Y esto activa a quién? La que dijo hace rato, la adenil. Adenilato ciclasa. O adenil ciclasa, ciclasa. O adenilil ciclasa. ¿Y la adenilato ciclasa qué hace? ¿Qué sintetiza? AMP. Toma ATP y sintetiza AMP cíclico, aunque puede beberse como CAMP o AMP C,
Entonces, a menor concentración de glucosa, mayor concentración ¿de quién? AMP, cíclico. AMP cíclico. ¿Sí me siguen? Sí. ¿Todos? Sí. Ok, entonces a menor concentración de glucosa, mayor concentración de AMP cíclico. Y si hay AMP cíclico, pues ya activan, ¿no? A lo que es la proteína CAP o la proteína CRP. ¿Sí? Sí, pero Ok. Y entonces, por eso se da la represión catabólica. ¿Por qué se da la represión catabólica? Ahora vámonos al revés. ¿Qué pasa si yo aumento la concentración de glucosa? ¿Cómo va a estar E2A? ¿Cuándo qué? Ah, no, cuando E2A, cuando está glucosa, está desfosforilada. Es fosforilada. Y entonces, ¿qué va a pasar con la denilatociclasa? Pues ya no va a estar activa, ¿no? Se va a desactivar lo que es la denilatociclasa. Y por lo tanto, ¿qué va a pasar con la concentración de AMP cíclico? Pues disminuye, ¿no? Y si ya no hay AMP cíclico, pues ya no va a haber capa AMP cíclico. ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Entonces, si yo le pongo a mayor concentración de glucosa, ¿qué sucede? Baja ¿Qué la pasa? concentración de AMP. Menor La concentración. concentración de AMP. Muy bien. Menor concentración de AMP cíclico, ¿no? Y si no hay AMP cíclico, ya no hay activación de CAP. CAP. Ajá. No hay capa AMP cíclico, ¿no? Y si no hay capa AMP cíclico, no se estimula la transcripción de los genes del operón LAC. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, pero Ok. Entonces, pregunta del título, para que se vayan preparando para el título. ¿Sí? Sí. Y me dice, ¿Cuál título? ¿Título de ETS o título de explorador? título de bioquímica microbiana. Entonces sí. Ay, ¿qué sigue? ¿Cuál es la pregunta que sigue? Ay, ahí está. Y yo dibujándolo. Ya con esta terminamos. ¿A quién le tocó esto? yo, profe, yo le voy a decir. Bueno, Ok. ¿qué quiere decir exclusión del inductor? Bueno, eso quiere decir que la enzima E2A causa la exclusión del inductor de lactosa porque se da una unión de la lactosa permeasa presente en la membrana celular, lo que significa que el operón LAC no se puede encender o activar mientras la lactosa está siendo transportada. ¿Esto por qué se da? Bueno, recordemos que las enzimas inducibles necesitan un inductor o un sustrato. En este caso, la alolactosa es el inductor de la beta-galactosidasa y se encuentra en condiciones basales, pero cuando se aumenta la alolactosa, aumenta también la actividad. Bueno, pues una de esas vías de la enzima E2A, de la glucosa, es una proteína que fosforila y desfosforila pues continuamente, alternamente, durante el transporte de la glucosa, ya que proporciona el grupo fosfato para decir glucosa 6-fosfato. Y en su estado, bueno, el glucosa 6-fosfato. Por eso se da la exclusión del inductor, porque se está transportando la glucosa. A ver, otra vez, ¿cómo? Que la enzima E2A causa la exclusión del inductor, en este caso la lactosa, porque el operón LAC no se puede activar mientras la lactosa está siendo transportada. Va. Medio ibas bien y ahorita ya no. A ver, ahí lo tienes.
¿Quién está haciendo qué? En tu diapositiva, señálame dónde está lo de la exclusión del inductor. Voy. Aquí hagan de cuenta que estamos como en un antro muy exclusivo. Entonces. Ok. Y entonces en el antro exclusivo no nos dejan pasar a nadie, ¿no? Ajá. ¿Por qué no está pasando? ¿Quién es el cadenero ahí? El cadenero es la enzima E2A. Ok. ¿Por qué la enzima 2A? ¿Qué está haciendo la enzima 2A? Pues la enzima E2A puede fosforilar y desfosforilar la glucosa, ya que proporciona el grupo fosfato. Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Si tienes glucosa, ¿cómo se encuentra E2A? ¿Fosforilada o sin fosforilar? Otra vez. Si tienes glucosa, ¿cómo está E2A? ¿Fosforilada o no? No está fosforilada. Ok, y entonces E2A cuando no está fosforilada, ¿qué hace? Pues no habrá AMP cíclico. Y excluye al inductor. Sí, excluye al inductor, pero ¿cómo? ¿Qué está haciendo ahí? ¿Qué ves ahí? ¿Qué hace? No lo está dejando pasar al operón LAC. ¿Por dónde no lo deja pasar? ¿No está dejando pasar al operón LAC? No, eso no iba. ¿No está dejando pasar a quién? ¿A quién están discriminando ahí? ¿Quién se queda fuera de la célula? El MP. Ok. ¿Quién es el inductor? Pues la alolactosa. Que se sintetiza a partir de la lactosa. Ajá. Entonces, ¿quién se queda fuera? La lactosa. La lactosa. ¿Quién es el transportador de la lactosa? El operón LAC. El operón LAC tiene genes, ¿no? Pero ¿cómo se llama el transportador? Es el... ¿La qué? La beta-galactosidasa. No, ese no es el transportador. Hay otra enzima que también está, que se produce a partir del operón LAC y que es el transportador, que es la que viene del gen Y. Ya, sí, es la... es la... el gen LAC. Hay una enzima que es la galactosidopermeasa, ¿no? Que es la enzima, que es el transportador, ¿no? Que da la entrada a la lactosa, la galactosidopermeasa. De hecho, la estudiamos desde transporte esa. Entonces, ¿quién es inhibida? ¿Quién es en ese momento que no la dejan funcionar? Oigo un perrito. Es la enzima E2A. La enzima 2A sin fosforilar está inhibiendo a la galactosidopermeasa, a la Y. ¿Sí lo ves? Sigue tu esquema. Sí. El esquema te está diciendo que está sucediendo. Va otra vez la E2A, la enzima 2A sin fosforilar está haciendo una inhibición sobre la galactosidopermeasa. O la Y, o la lactosa permeasa, como le quieran decir, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Pues la glucosa se queda fuera. La lactosa se queda fuera. ¿Sí? Y si la lactosa se queda fuera, ya no va a poderse sintetizar la alolactosa. Y entonces ya no puede haber inductor dentro de la célula. Por eso será la exclusión del inductor. Ese es el fenómeno de la exclusión del inductor. Lo puedes recordar así rapidísimo qué está sucediendo desde el principio, ¿no? Si hay glucosa, ¿qué pasa? Si hay glucosa,
la enzima E2A no va a estar fosforilada y no había adeninato ciclasa, entonces la lactosa se va a quedar afuera y no habrá el inductor que es la alolactosa y no va a funcionar la enzima LAC-Y. Uy, nomás que lo moviste como de lugar. Ibas bien. Si hay glucosa presente en el medio, E2A está sin fosforilar, se inhibe ya no hay estimulación de la adeninato ciclasa, muy bien, pero también se inhibe ¿quién? La lactosa permeasa, dejando a la lactosa fuera. Entonces, E2A sin fosforilar está inhibiendo a la lactosa permeasa. Ahí está en tu esquema está súper genial, ¿no? Sí, sí, todos. Sí lo escribieron todos. Sí les quedó claro. Sí, bueno, ya lo entendí más o menos. Al menos denme el avión, los demás. Es como para que no entre alguien y haga ruido, ¿no? Si hay glucosa, pues como para que hacer que entre el otro sustrato, ¿no? Y empieza a desencadenar la síntesis de algo pues, que en ese momento no se necesita. Si hay glucosa, ¿vale? Por eso lo excluyen al condenado inductor, en este caso a la lactosa. ¿Sí? Sí. Ok, ahí estamos en la pregunta 14. Tenemos que ver el diagrama de flujo por fuerza el miércoles. ¿Cuántas preguntas son? Yo hice el cuestionario, pero ¿cuántas preguntas son? Es hasta la 22, ¿no? Y más aparte lo del cuestionario. Digo, lo del diagrama de flujo. Son No, 19. son 19. Ya No, va son ahí en el diagrama. Ya va el diagrama, Y ¿no? 3 del diagrama. Hasta la 22, ¿no? Ya lo estoy viendo. Por Dios que sí lo hice. Yo el cuestionario, pero ¿cuántos son? Ok. Qué horror. Pues ya, si no tienen dudas, ya los dejamos partir. ¿Todo claro? ¿Súper claro? Muy bien. Hasta luego, profesor. Nos vemos el miércoles. Bonito fin de semana. Hasta luego. Bonito fin. Gracias. Ya entran a la clase de teoría, ¿eh? Ahí le hacen caso a la maestra Ceci. No están entrando a clase de teoría.